Hola a todos. ¿Cuál es la función de un monarca hoy día en el mundo occidental? Otra pregunta. ¿Tiene todavía sentido que existan monarquías, por lo menos en países, repito, del área occidental, Europa, Estados Unidos, las Américas? ¿Qué sentido tienen? Esa es la pregunta que trataremos de dar una respuesta. Y para alcanzar esta respuesta vamos a analizar la monarquía británica y si esta ha o está llegando finalmente a su fin. Partiendo del presupuesto que todas las personas en el mundo son iguales las unas a las otras, obviamente hay personas que tienen más capacidades que otros. Hay personajes como Elon Musk que tiene muchísimas más capacidades que otros inversionistas y por eso tiene tanto éxito, al igual Bill Gates o Warren Buffett. Pero, ¿qué sentido tiene la monarquía? La monarquía en la historia ha significado una unión y ha evolucionado con la llegada del cristianismo entre una unión del poder espiritual, que era representado por Roma, y el poder temporal, que era representado por el monarca. De hecho, Roma tenía una fuerte influencia en todas las monarquías europeas y, por ejemplo, autorizaba los matrimonios, eventualmente daba dispensa de anulación de matrimonio. Esto era importante y otorgaba el permiso para nuevo matrimonio. ¿Quién manejaba atrás de la cortina los eventos de los diferentes estados europeos? Era el Vaticano. Los monarcas eran, en cierta medida, los representantes del pueblo en los diferentes países. Ahora bien, ¿cómo tenían esta investidura directamente por el Vaticano? En el caso particular, la investidura llegaba del vicario de Dios, del mismo Papa. Entonces adquirían un poder semidivino. ¿Qué significa esto? Significa que el monarca era considerado a un nivel muy diferente que cualquier otro ciudadano, incluyendo a los nobles. Esto hay que entenderlo porque es un aspecto delicado. Entonces, las monarquías como las conocemos, como han evolucionado en los milenios, por lo menos en los últimos 2 milenios, vienen de esta unión entre el poder temporal y la legitimación divina otorgada por el mismo Papa. En el caso particular del Reino Unido, tal vez por la misma característica de los británicos, que son personas realmente duras, son fuertes. Vivir en las islas británicas no es fácil. Las condiciones meteorológicas, el aislamiento de vivir en una isla. No es lo mismo vivir en un área continental a vivir en medio del mar. Un mar que puede ser un mar tempestuoso en invierno. Y la misma descendencia de los británicos. ¿Por qué? Habían los antiguos pueblos británicos, hubo una invasión romana por muchos siglos y las invasiones vikingas del norte de Europa. Entonces, los británicos son formados y tienen en su genealogía, en su mapa genético, personas realmente muy fuertes. Se cruzaron personas, pueblos realmente fuertes. Entonces, el pueblo de las Islas Británicas, los pueblos de las Islas Británicas son pueblos muy fuertes y que luchan por su independencia, son fuertemente independentistas. Esto hay que entenderlo muy bien. Alrededor del año 1215, Juan Sin Tierra, el rey, firma con los varones la Carta Magna. El Papa se opone. El Papa no estaba de acuerdo porque la Carta Magna, en cierta medida, disminuía el poder del rey para darle un poquito más de poder a los nobles feudales. El Papa dice, eso no está bien. ¿Por qué? En el momento en que el rey disminuye su poder, el Papa por arriba ve disminuido el poder de control. Pero la cosa sigue y poco a poco
se cimentan las condiciones para el fin de las monarquías absolutas. De hecho, la primera piedra que marca, a mi criterio, el fin de las monarquías absolutas ha sido probablemente la firma de la Carta Magna, que no tiene que ver nada con las democracias actuales, pero fue el primer paso. Después llega la Revolución Francesa, que al igual no marca un paso, porque decapitaron a un rey y a una reina y a más de 7.000 personas en las épocas de Robespierre, para después tener un emperador y para volver a tener otro rey, etc. Entonces, no fue un cambio inmediato, pero fue el inicio de un cambio. Son dos eventos, Carta Magna y muchísimo más importante de la Carta Magna, la Revolución Francesa. Pero cuando hablamos de monarquía británica hay que ir adelante en los siglos. Y llega un momento crucial. Enrique VIII pide el divorcio en Roma. Roma no se lo quiere otorgar. Y Enrique VIII, muy inteligentemente, creo que ha sido el rey que ha cambiado la historia del Reino Unido, más que cualquier otro, corta sus relaciones con Roma. Muchos, creo que la mayoría, atribuye este evento al hecho de que el Papa no le otorga el divorcio. Yo creo que va mucho más allá. Yo creo que Enrique VIII, muy inteligentemente, toma la excusa de que no le ha otorgado el divorcio el Papa para cortar los lazos con Roma. Enrique VIII entiende que bajo el dominio romano, Inglaterra y el Reino Unido no podrían nunca prosperar. Entonces toma la excusa y corta los lazos con Roma. Después veremos que al final el hecho de buscar un hijo varón no era tan importante, porque su hija, Elizabeth I, la hija que tuvo con Ana Bolena, queda de reina. Entonces, allí vemos que no era tan crucial el hecho de tener un hijo varón. O sea, la excusa, y yo pienso que fue una excusa. Un monarca en esa época tenía la esposa, perfecto. Si no le gustaba la esposa, podía tener decenas de concubinas. El hecho de... Estaba buscando lo que se define como un casus belli para cortar con Roma, y lo logró. Después llega un reinado muy exitoso. De hecho, las mujeres han demostrado en la historia que cuando hacen las cosas, las hacen, creo, mucho mejor que los hombres, en muchas ocasiones. Entonces, el machismo debería, o los que se sienten machistas, deberían estudiarse un poquito la historia. Llega un reinado muy exitoso de Isabel, la reina Elizabeth I, la hija de Ana Bolena y de Enrique VIII, y allí llega Jacobo I de Inglaterra, después de Elizabeth. Jacobo es de la dinastía de los Stuart, y todavía en Inglaterra en este momento existe la monarquía absoluta, es todavía una monarquía absoluta, pero aquí llega un cambio. Y ese cambio, creo que el ápice de la monarquía absoluta se alcanzaron entre Enrique VIII y Elizabeth I, a mi criterio, y después, poco a poco, Inglaterra, el Reino Unido, abandona la monarquía absoluta para convertirse en una monarquía constitucional. O sea, el rey no es el que gobierna, el rey se convierte en un garante del gobierno. Las funciones principales del rey del Reino Unido hoy día es la de dar el encargo para formar el gobierno al primer ministro, o para disolver el gobierno y para llamar a nuevas elecciones. Lo mismo que pasa, por ejemplo, en Italia con la presidencia de la República Italiana, así de sencillo. Ahora, cuando nosotros comparamos la monarquía de la Gran Bretaña o la monarquía del Reino Unido con la monarquía, por ejemplo, con monarquías muy débiles como la de Italia. La de Italia fue una monarquía sumamente débil. Y una de las razones por las cuales fue una monarquía tan débil es el hecho de tener el Vaticano tan cerca. O sea, la casa Sabauda no contaba nada. Además, probablemente, como todas las personas, no somos todos Elon Musk, desafortunadamente, entonces también creo que eran monarcas, como se dice, de poca importancia a nivel personal, no eran gran cosa. O sea, son varios factores que se juntan, pero el predominante, sin duda, a mi criterio, ha sido el hecho de tener el Vaticano tan cerca. Punto. Dicho esto, hoy día, ¿cuáles son los poderes reales del monarca del Reino Unido? Y la imagen que tenemos
alrededor del mundo es que este monarca sea finalmente alguien que representa una institución y la historia de un país. Al mismo tiempo, la monarquía del Reino Unido llama muchísimo turista todos los años, cosa que por ejemplo la presidencia de Francia o la presidencia de Italia o de Alemania no hacen. O sea, no es que un turista se va a Francia para ver dónde está Macron, o si Brigitte se ha teñido el pelo un poco más oscuro, un poco más claro, o si se lo ha dejado gris. O sea, a la gente no le interesa. Menos aún Mattarella. Mattarella es un señor que en Estados Unidos tuvieron la sabiduría de decirle a Biden que tal vez era mejor poner a alguien otro, y en Italia lo volvieron a votar a Mattarella. Pero hagan ustedes. Llega un momento donde es necesario tener sangre fresca, sangre joven. El caso de Italia demuestra toda la inconsistencia y el surrealismo del país que tiene el Vaticano allí. Una de las razones por qué Italia es tan surrealista es exactamente por tener el Vaticano allí. Si el Papa en algún momento se hubiese quedado en Aviñón, hubiese sido mucho mejor para el país a forma de bota. Con todo el respeto para los que son religiosos, no tiene nada que ver, pero hay que distinguir, hay que hacer una comparación clara entre el poder político temporal y el poder espiritual. Son dos cosas diferentes. Hubo alguien hace 2000 años que dijo una frase famosa, más o menos, que el reino de la tierra no era su reino, el suyo era el reino de los cielos. Entonces, pero después de esto parece que los que lo han seguido o los que lo representan no han entendido bien ese concepto, a mi criterio. Es suficiente ver el Papa Bergoglio cómo finalmente interviene en la política inclusive de Argentina, activamente. Y en Italia es aún peor la situación. Por eso Italia ha tenido tantos gobiernos de poca monte, de poca importancia, no se decide nada, porque hay una fuerte influencia vaticana, guste o no guste. Yo creo que esta es la realidad que está bajo los ojos de todos. Pero, finalmente, tenemos que llegar a alguna. El rey Carlos III, ¿qué poder tiene? ¿Cuál es el poder real de Carlos III y de la gran reina que fue Elizabeth II, su madre? Una dama extraordinaria. El hijo, muchas veces los hijos, desafortunadamente, no tienen los genes de los progenitores. Y viceversa. Pero en este caso tuvimos una gran reina y Carlos III. Es lo que hay. Y este es el punto. Este es lo que hay. ¿Tiene sentido hoy día la monarquía o menos? Ese es otro punto que deberíamos analizar. Pero primero que todo, creo que Carlos III es realmente poderoso, mucho más de lo que se crea. Porque sí, tiene una representación formal, representa la institución, pero reina es el rey no solo de las Islas Británicas, pero de 15 países. Algunos países del Commonwealth lo consideran todavía su rey. Sí, tiene poco poder adentro de estos países, pero formalmente sigue siendo el rey, como si fuera el presidente de la República de estos países. A mí me sorprende también en estos países que sigan queriendo someterse a este reinado después de el mundo ha evolucionado. Esos son vestigios del pasado. Pero tiene una fuerza particular si analizamos el sistema político británico, porque hay una cámara baja donde todos los ciudadanos votan y hay la Cámara de los Lores donde el título es hereditario en algunos casos y muchos de los lores que están allí son escogidos directamente por Carlos III. Entonces él tiene una influencia directa, muy fuerte en una de las cámaras. Y es una cámara importante, es un sistema bicameral, como puede ser en Italia el Parlamento y el Senado. O sea, son sistemas bicamerales, donde en este caso el rey directamente a dedo tiene un poder fuertísimo. El presidente de la República Italiana, para ser un ejemplo, puede escoger algunos senadores a vida y allí termina su poder. Pero en el caso del Reino Unido la cosa es diferente. Entonces, creo que a los ciudadanos del Reino Unido, inclusive bajo los ojos del mundo, tenemos una imagen del poder del rey como si fuera un poder representativo. De hecho, ese poder va mucho más allá de lo que se considera como un poder representativo, siendo un poder directo. No tan directo de influenciar las decisiones, pero en forma indirecta tiene un poder enorme. Tiene un poder enorme.
De hecho, muchas de las causas ultraecologistas de la Unión Europea están abrazadas por Carlos III. O sea, cada monarca tiene sus ideas. Si tenés un monarca conservador, tendrá idea conservadora, y si tenés un monarca liberal en el sentido anglosajón, tenés idea liberal. En el caso particular de Carlos III es un monarca sin duda liberal. Creo que tomó esa postura para acercarse más al pueblo, en forma instrumental, porque sus beneficios no se los han quitado, pero otro elemento que hay que analizar, es un elemento sin duda de no poca importancia, es toda la riqueza que este controla. O sea, es justo que el rey, por ser el rey, tiene un real estate y tanta empresa y maneje tanto valor. Esa es otra pregunta. Yo creo que no. Yo creo que no, pero a veces estoy un poco debatido. Cuando veo muchas de las decisiones que vienen tomadas a nivel de presidentes, lo que hace Macron o lo que hace Mattarella en Italia es probablemente el más patético de todo, porque era un personaje totalmente desconocido que fue electo por un acuerdo político poco claro, fue reelecto siempre por un acuerdo político aún poco transparente, poco claro, en contra de la voluntad de los ciudadanos. Entonces, creo que es aún peor que Macron. Y no tengo mucha simpatía tampoco para el presidente de Francia. Pero cuando comparo el rey con estas dos personas, a veces tengo una duda que al final el rey no sea tan malo, porque podría haber algo peor. Siempre en la vida puede haber algo peor. Ese es el punto. Pero antes de cerrar, recuérdate que está mi libro, Eurodemencia. En él encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la Unión Europea y cómo ésta despilfarra el dinero público. Deme tu like y comparta este video entre tus amigos si te ha gustado. Muchas gracias.